Hola, ¿cómo están? Soy Mary Tarker y siguiendo las sugerencias, me han pedido a Nine Royal, que está en America Got Talent haciendo furor, con el tema System of the Down, de System of the Down, Toxicity, uno de mis temas favoritos. No me imagino tan chiquitita haciendo semejante temón. Dios mío, no podemos esperar para ver qué nos transmite después de la intro. Ya vamos. Ahí es un lugar público. Vamos a aplaudirla primero ya. Pero bueno, esperen. Antes que nada, ahí está. Está en un lugar público. Está en un lugar para que todo el mundo la pueda ver. Tengo que ir interrumpiendo. Disculpen. Esto es para respetar los derechos de autor, sobre todo de las canciones y de los artistas. Ella es una artista emergente que está en un concurso y vamos a apoyarla. Pero tengo que ir interrumpiendo. ¡Dios mío! ¡Dios mío, lo que es esta chiquita! ¡Con todo arrancó! Dios mío, ¿sabe lo que es cantar esta canción? ¿No? Es una canción que constantemente entra de la calma a la tensión, a la agresividad, a todo. Es impresionante. Y ella se ríe. Es muy dulce, es un bebote. Otra vez calma. A nivel guitarra es mucho arpegio, es mucho arpegio. Es difícil. Es una canción donde se requiere cantar y tocar la guitarra a la vez. Dos cosas. Vamos a ver cómo ella lo maneja. Ajá. ¡Wow! Una voz belting, una voz de pecho. No está queriendo invitar a nadie. Eso es fantástico. No está tratando de hacer una versión parecida a... Está haciendo su propia versión con su propia voz afinadísima, colocadísima y me encanta. Obviamente la canción habla de una sociedad que vive en permanente desorden, pero que está en el medio de un caos, obviamente, pero que está siempre buscando un poco de equilibrio, un poco de silencio, un poco de conciencia que tanto nos hace falta. ¡Qué de gente! ¡Rompió! ¡Sordo! ¿Cómo disfruta? Se nota cómo disfruta. Ella está ahí mirando al público, está tocando la guitarra. Que ya les digo que no es fácil, porque tiene unos pasajes bastante difíciles. Yo no sé de guitarra, yo sé de canto, pero sé que tiene arpegios, sé que tiene mucha dificultad. Y ella, sin embargo, está disfrutando. O sea que todo esto lo tiene, la técnica la tiene ya metida en su cuerpo, instalada. No es una inquietud para ella hacer esta canción y es de mucha dificultad. Y además tiene que cantar la canción y transmitir el mensaje, la inspiración que tiene esta canción tan sentida, ¿no? Caos, equilibrio, caos, equilibrio, caos, equilibrio. Y ella tiene que transmitirle eso a la gente. ¡Wow! ¡Qué importante! Vibrato. La dinámica. Otra vez, fue del forte, una dinámica fuerte, porque estaba en el desorden, desorden. Y de pronto bajo otra vez con esa calma, con esa liviandad. Y para esto es muy importante la buena articulación que debe tener en inglés también, porque ella tiene que cantar en inglés, tiene que tener una buena articulación de las palabras para que se le pueda entender realmente la letra de lo que está queriendo contar en la historia de la canción, porque no nos olvidemos que todas las canciones son historias que uno está relatando al público, que fíjense
fíjense, si ustedes miran el público, hay gente, hay familias que están atrapados por la niña que está contando una historia. ¿Cómo gritan? Y ella feliz. Mire la cantidad de gente. No, no, no. Equilibrio. ¿Se fijaron en la I? Y no suena una I que molesta, porque la I suele ser una vocal que si no está bien articulada, bien preparada, obviamente puede llegar a ser mal articulada. Se nota que tiene técnica de canto a su temprana edad. Mucha I en esta toxicity. Rompe, roll. La actitud física. ¡Wow! Es complicado, no es solamente cantar y fuerte, es cantar y es cambiar la interpretación contenida y rítmica. Es tener que cantar sin el peso de la voz de Serge, que uno la tiene ya incorporado con una identidad muy fuerte en la cabeza. Y ella no está queriendo plagiar la original, está haciendo su propia versión y la está haciendo maravillosamente bien. Por algo está hoy concursando en America's Got Talent y le deseamos lo mejor. ¡Wow! Dios mío, ese solo te vuela la cabeza. ¡Pum! Fíjense, canta, toca la guitarra y encima se da el lujo de mover la mano así, ta, 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 ta. Eso es interpretación. Deja de tocar la guitarra. Tiene pedales, además. No sé si los está tocando, pero me imagino que también. No me fijé. Ay, eso es mucho para mí. Es mucho con demasiado esta chiquita. ¡Wow! A ver. ¡Oh, el vibrato! ¿Ah? Ah, ¿saben por qué cortó esto? ¿Saben por qué la cortaron? Por aplaudir. A mí me ha pasado en un montón de videos. Es un video que es casero. Vamos a aplaudirla. Nos perdimos al final porque la persona que estaba grabando la actuación quiso aplaudir. Por favor, el que está grabando no aplauda. Se queda grabando y grita, ¡wow! ¡Felicidades! ¡Genia! ¡Ney, ney! Lo que quieran, pero no aplaudan, no corten el final. No corten los finales porque después quedan truncos. Ay, a mí me pasó un montón de canciones con finales truncos porque, claro, dicen, ay, quiero aplaudir y dejan el teléfono y aplauden y después no queda la filmación en el final. Pero igual no importa, sabemos que el final fue fantástico y que la gente explotó. Pero a mí lo que me encanta tanto es ver cómo la gente abraza al final. Más allá de que el final suele ser la frutilla del postre, ¿no? Por ahí es el agudo, por ahí en este caso termina con un silencio abrupto. Pero normalmente es un agudo o es algo que es el cierre de la canción. Está también el afecto de la gente, está el abrazo, está la devolución de la gente que te fue a ver. Y eso es muy lindo tenerlo en la filmación. Entonces, para los que están filmando, la gente
que va a filmar y va a ver a sus familiares, a sus amigos. Acuérdense, el que filma no aplaude, grita, dice te quiero, no, pero, y filma todo, todo hasta el final. Sugerencia humilde. Bueno, acá les dejo para que se suscriban a mi canal y al canal de Nene. Pasen, déjenme si les gusta algún otro. También les dejo mis datos del canal por si tienen ganas de aportar algo. Pero bueno, no importa. Lo importante es la suscripción. Para estos canales es muy importante que nos apoyen para que se sigan visibilizando en más lugares. Vamos a apoyar a Nene para el concurso, pero recuerden de que son puentes para que los artistas se visibilicen y sean famosos, sean contratados y que después puedan seguir sus carreras. No importa el ganador. Así que bueno, les mando todo mi cariño, todo mi amor y nos vemos en la próxima reacción. Los quiero. Chau, chau.